Ok, jóvenes, nuevamente estamos aquí, ¿verdad?, para explicar o continuando con la explicación de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. En la clase anterior hablamos de que la nomenclatura es la forma como se le da el nombre a numerosos compuestos que existen en la naturaleza. Para eso existe un organismo, ¿verdad?, que se encarga de darle nombre a estos compuestos, como es la IUPAC, recordando que la IUPAC es un organismo, ¿verdad?, donde la sigla significa Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, ¿verdad? Este organismo se encarga de darle el nombre. Entonces, fíjense, habíamos hablado de compuestos binarios en la clase anterior. Los compuestos binarios eran aquellos que estaban compuestos por dos elementos. Hoy vamos a ver los compuestos ternarios. ¿A qué se refiere la palabra ternario? Significa aquello, o se refiere a aquellos compuestos que tienen tres elementos, ¿ok? Entonces, fíjense, entre ellos tenemos a los hidróxidos o bases. Es un compuesto ternario que posee el grupo funcional hidróxido. Como ustedes ven en pantalla, el OH, ¿ok? Eso es lo que caracteriza a este grupo. Se caracterizan los hidróxidos por tener un sabor amargo, azulear el papel tornasol, neutralizar a los ácidos. Por lo general, se obtiene combinando el óxido básico con el agua. Fíjense, si hacemos unos ejercicios, la obtención general, como lo dice allí, lo vamos a hacer en pantalla, lo vamos a hacer en la pizarra. Unos ejemplos, como es la obtención del hidróxido de magnesio y del hidróxido de sodio. Ok, fíjense, eso que acabo de leer en cuanto a lo que es el hidróxido, ¿verdad? Recordando que son compuestos ternarios, van a tener tres elementos diferentes. Ellos también resultan de la unión de un óxido básico o metálico con el agua. Es decir, cuando yo uno un óxido básico más agua, me resulta en un hidróxido. Los hidróxidos también son llamados bases. O algunos, como el hidróxido de amonio, antiguamente era llamado alcali. Estos tipos de compuestos, como aparece en el ejemplo, fíjense cómo se formula. Proviene de un óxido básico. Por ejemplo, el magnesio, cuando se une con el oxígeno, intercambian sus valencias. La valencia del oxígeno es 2, la del magnesio es 2. Como son números pares, se simplifica y me queda así el compuesto. Este es el óxido de magnesio. Cuando él se une con el agua, que es H2O, me va a formar un hidróxido. Fíjense, los hidróxidos se reconocen porque tiene el grupo hidroxilo o el grupo oxidrilo. ¿Cómo se formula? Ustedes deben colocar el metal que tenga presente allí. En este caso es el magnesio. Y entre paréntesis van a colocar el grupo hidroxilo, es decir, OH. Como les dije al inicio, el magnesio está trabajando con valencia 2, es decir, su estado de oxidación es 2. La cuestión es que aquí está simplificado, pero ya yo debo identificarlo. Como el magnesio, su valencia es 2, pasa para el paréntesis. Y en este caso sería el hidróxido de magnesio. Otro ejemplo que aparece allí es el de sodio. Fíjense, el sodio, cuando se une con el oxígeno pasa su valencia para acá. La valencia del sodio es 1, no se coloca porque se sobreentiende, ¿ok? Cuando él se une con el agua, me va a formar un hidróxido o una base. Fíjense, colocamos el metal, en este caso es el sodio, no se coloca entre paréntesis el OH porque la valencia del sodio es 1, entonces se coloca NaOH. Fíjense, en la pantalla aparecía un 2 acá. Más adelante vamos a ver o a recordar cómo es el balanceo de este tipo de ecuaciones. Recordando que el balanceo que utilizamos es el balanceo por tanteo, donde se igualan las cantidades que yo tengo de los elementos presentes. Luego de esto vamos a ver cómo es la formulación de este tipo de compuestos. Fíjense, en la formulación de los compuestos de los hidróxidos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que
el metal debe ser escrito siempre a la izquierda, ya que él es el más electropositivo, y a la derecha el grupo hidroxilo. Después se intercambian los números de oxidación y la valencia generalmente o siempre del grupo hidroxilo es -1. Se le pone al metal como subíndice y el número de oxidación del catión metálico, en este caso metal, al grupo hidroxilo, que fue lo que expliqué en el ejemplo anterior. Ahorita voy a explicar un ejemplo que ustedes vieron en la clase de óxidos básicos. Ok, fíjense, para los óxidos básicos, cuando les expliqué, yo les decía que el hierro, él tenía dos valencias. En ese caso, en el ejemplo que aparece allí, ¿de dónde sale ese hidróxido de hierro con 3? Bueno, en algunos textos aparece que hay un reordenamiento molecular allí. No se me vayan a asustar, simplemente lo que ocurre allí o lo que les estoy diciendo con la formulación es que generalmente cuando se formula el metal, por ejemplo en este caso el hierro, va a ir en la parte izquierda y el grupo oxidrilo siempre va a ir en la parte derecha. Hay el intercambio de esas valencias. En el caso del ejemplo que aparece allí, el hierro está trabajando con valencia 3, entonces el paréntesis se coloca aquí. El grupo oxidrilo, una vez que él se une, ¿verdad? La valencia o el número de oxidación que él posee allí es -1. Pasa para el hierro, no se coloca porque se sobreentiende. Ahora, ¿de dónde provino todo esto? Como le expliqué en el ejemplo anterior, él viene del óxido de hierro. Fíjense, aquí el oxígeno pasó su valencia para acá, el hierro para acá. Cuando se une con el agua, me forma este hidróxido que tengo allí. Este es el hidróxido de hierro que posteriormente vamos a ver cómo se nombra. Y para eso hay una nomenclatura. Ok, cuando hablamos de nomenclatura vamos a tener 3 tipos, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que para nombrar los hidróxidos se aplica la misma regla de los óxidos, pero reemplazando la palabra óxido por hidróxido. Por ejemplo, ok, fíjense, el sodio, cuando se une con el oxígeno, hay el intercambio de valencia, se une con el agua y me forma el hidróxido de sodio. Ellos tienen 3 tipos de nomenclatura, como les nombré. Ahora, ¿en qué se diferencian de los óxidos? Simplemente se cambia la palabra óxido por hidróxido. Es decir, en la nomenclatura tradicional tenemos en cuenta si este elemento tiene un nombre en latín, ¿ok? Pero como el sodio tiene una sola valencia, no es necesario que yo le coloque los sufijos o ico. Es decir, este sería hidróxido de sodio. En la nomenclatura stock se coloca igualmente hidróxido de sodio y entre paréntesis y en números romanos la valencia de este metal. Dijimos que aquí la valencia del metal es 1. Fíjense en qué se diferencia. En el caso que tuviera otras valencias sí se utilizan los sufijos oso o ico, pero como el caso del sodio tiene una sola valencia, simplemente va a ser hidróxido de sodio. En la nomenclatura de esto se coloca la palabra hidróxido de sodio y se le añade entre paréntesis la valencia del metal. Para la nomenclatura sistemática, como el hidróxido solamente tiene 1, generalmente se le coloca el mismo nombre, es decir, hidróxido de sodio. Ajá, ¿qué pasaría con aquellos elementos que tienen más de una valencia? Yo les podría tener el mismo caso del hierro, pero vamos a variar un poquito y vamos a explicar el caso del níquel. El níquel tiene 2 estados de oxidación, vuelvo y repito, cuando digo número de oxidación, estado de oxidación, es lo mismo que la valencia. El níquel tiene estado de oxidación 2 y estado de oxidación 3, ¿ok? En este caso él está trabajando con número de oxidación 2. Recordamos que se simplificó, el oxígeno pasó su valencia para acá que es 2, el níquel para acá es 2, como son números iguales se simplifica y me queda de esta manera. Ahora cuando él se une con el agua me forma este compuesto. Recordando en la formulación se dice que el metal se escribe en las partes
izquierda y el OH en la parte derecha. Recordando que el níquel está trabajando con valencia 2. Ajá, él no posee una sola valencia, él posee dos valencias, en este caso es 2. Él trabaja con valencia 2 y valencia 3. Si fuera valencia 3, el nombre sería distinto y esa es la forma con que la nomenclatura me distingue o me identifica los elementos, ¿ok? Si lo hacemos por partes, sería nomenclatura tradicional, recordando que se cambia la palabra óxido por hidróxido. Ustedes dirán, ¿pero qué está nombrando? Estoy nombrando el compuesto que obtuve aquí. Este es el hidróxido. En este caso, como trabaja con la menor valencia, se utiliza el sufijo oso, ¿ok? Entonces este sería hidróxido niqueloso. Para la nomenclatura stock, este sería hidróxido de níquel y entre paréntesis y en números romanos la valencia a la cual está trabajando el metal. Como se hacía exactamente igual en óxidos básicos. Lo único que cambia, vuelvo y repito, y lo he dicho varias veces, es la palabra hidróxido. Y para la nomenclatura sistemática o moderna, sí tenemos que tomar en cuenta la cantidad de hidróxido que yo tengo aquí. Como es 2, el prefijo para 2 es dihidróxido, en este caso de níquel. Ojo, jóvenes, si yo tuviera el otro compuesto, que se lo voy a dejar de tarea para que lo nombre, ustedes tienen este compuesto. Por favor, lo van a formular y lo van a nombrar. Esa sería la tarea que tienen y recuerden que vamos a tener unas asesorías donde yo les voy a explicar más o menos qué es las dudas que tengo. Para finalizar la clase de hoy, ustedes dirán, ajá, pero ¿por qué estamos viendo esta serie de compuestos? Recordando los usos de los hidróxidos. El hidróxido juega un papel importante en nuestro organismo. Fíjense, generalmente cuando uno come y dice tengo acidez, quiere decir que nuestro cuerpo está produciendo un ácido conocido como ácido clorhídrico. Esos son los ácidos gástricos, ¿ok? Cuando una persona sufre mucho de acidez, utiliza un compuesto llamado hidróxido de magnesio, que es lo que anteriormente se conocía como leche magnesia. Actualmente se utilizan otros medicamentos con diferentes nombres, pero es lo mismo. Ese es uno de las utilidades de los usos que se le dan a los hidróxidos. Espero que hayan entendido la clase. Si tienen cualquier duda, vuelvo y repito, nos vemos en la asesoría o nos escuchamos en la asesoría.